Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Número. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Justo estaba por hacer un ejercicio de números complejos de cómo demostrar. Esa parte vos entendiste más o menos. Sí, entiendo bien, complejo yo. Tipo, yo Bueno. lo que es la guía, la que le pasé, Ajá. la había resuelto todo, tipo, o sea, más o menos entiendo bastante álgebra. Bueno, buenísimo. Nada Mejor, más mejor. que, sí, por ahí le fui dictando los ejercicios, por ahí viste que uno por ahí hace, pero como uno hace solo, por ahí no sabe si los hace bien o por ahí, o sea, por eso únicamente. Bueno, por ejemplo, de la parte de subespacios, eso vos sabés analizar si un conjunto es linealmente independiente y eso, si es base, todo eso o no. Sí, sí, dentro de todo, sí, tipo, o sea, me cuesta explicarlo, pero a la hora de hacerlo siempre lo hago. ¿Y cómo sacar una base de un subespacio? Bueno, ese medio que por ahí no le rumbeo tanto. Por ejemplo, así, mira, vamos a suponer que estamos en R3. ¿Hay videos? Todavía no está muy alto. Ahí se ve bien. Bueno, vamos a considerar el espacio vectorial B igual a R3. ¿Sí? Ujú. De eso voy a considerar su subespacio, que son las ternas X y Z pertenecientes a R3, tal que, vamos a suponer que 2,5x más 5 más 5y
más Z es igual a 0. ¿Bien? ¿Hasta ahí se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, si vamos interactuando, así vamos aprendiendo un poquito más, sacando tips de los ejercicios. Ajá. Nosotros ya nos dice que el conjunto es un subespacio de R3. Si vos miras la condición que tiene el conjunto, la propiedad que tiene el conjunto, geométricamente, ¿esto qué sería? ¿Qué objeto matemático sería la descripción de esa ecuación? Profe, disculpe, viste que está 2,5x y 5y, después ahí como que hay un reflejo y no alcanzo a distinguir que... Para ver, a ver, ahí. ¿Ahí se ve? No, como que refleja ahí, no se ve, brilla ahí como... A ver, ¿para qué le voy a escribir más de 0? A ver. Ah, ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Mejor? Ahora sí, perfecto. Bien. Este conjunto a nosotros nos dice que ya es un subespacio. ¿Sí? Sí. Si vos mirás la ecuación que caracteriza el conjunto, ¿qué sería matemáticamente este conjunto? Estamos en R3. Ajá. ¿Te acordás o te das cuenta por la ecuación de qué puede ser una ecuación, de qué puede ser? Y, a ver. En R3 nosotros habíamos dicho que podíamos tener dos tipos de objetos Esto. que pueden ser subespacios. Uno eran las rectas y los otros, ¿quiénes eran? Recta. No me acuerdo. ¿No? Los planos. Ah, sí, le estaba dando un ejercicio similar, acá lo estaba viendo, pero no sabía cómo decirle. Viste que en R3 los únicos conjuntos que pueden llegar a subespacios, aparte del trivial, ¿no? Van a ser las rectas, siempre y cuando las rectas que pasen por el origen, porque tiene que tener el vector nulo, ¿sí? O sea, 0, 0. Los planos. ¿Sí? Las rectas y los planos son los dos únicos objetos matemáticos, siempre y cuando pasen por el origen, ¿sí? O sea, esto tiene que pasar el 0, 0, tiene que pertenecer a las rectas y el 0, 0 pertenecer a los planos. Entonces, un tips. Si vos tenés una sola ecuación, como en este caso, ¿sí? Este conjunto representa un plano. Para que vos te vayas dando cuenta de ciertas cosas, digamos. ¿Sí? Si vos tenés una sola ecuación, que no importa si están las tres variables o si hay solamente una o hay dos, por ejemplo, así, pues otro conjunto solamente tenga una variable, o conjunto puede ser que tenga dos variables o tres. Por el simple hecho de que tenga una ecuación, los tres van a representar planos. ¿Se entiende o no? Ahí la última parte como que no se entendió porque no se escuchó bien, tipo como que se corta cada tanto. ¿Me podría repetir, por favor?
Sí, vamos de vuelta. Ajá. Así bien. Acá. Si vos tenés una ecuación y esa ecuación y las tres variables x, z, o tiene una variable x, o tiene dos variables, por ejemplo, x, z, las tres cosas representan un plano. Sí. ¿Sí? O sea, que esos son tips que vos tenés que ir de tener en cuenta a la hora de ver tu ejercicio. Entonces, si vos sabes que por sabes que una sola ecuación, esto es un plano. ¿Cuántos vectores linealmente independientes necesito para generar un plano? ¿3? ¿O no? No. 3 vectores linealmente independientes en el espacio tridimensional. Claro. Para generar los planos, necesitas 2 vectores linealmente independientes. Eso anótalo por ahí. ¿Cómo? Cuando para necesito 2 vectores linealmente. Necesitamos 2 vectores linealmente independientes. Ajá. Y si yo quiero generar una recta, necesito un vector linealmente independiente, un vector no nulo. Ah. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. ¿O más o menos? Sí, va bien. Perfecto. A nosotros ya nos dicen que esto es un subespacio. Por lo tanto, si esto ya es un subespacio, me va a pedirme una base. Entonces, como es un plano, yo necesito 2 vectores, ¿sí? Que sean linealmente independientes. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a buscar la manera de poder encontrar esos 2 vectores. Yo te voy a mostrar un método. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo te muestro una, digamos, donde podés encontrar los vectores mismos, o sea, que me genera todo el espacio. Entonces, miremos lo siguiente. Si yo tomo un elemento del conjunto S, o sea, yo tomo un vector que tenga componentes X, Y, Z, perteneciente a S. Para poder encontrar los vectores, vos lo que tenés que hacer es sí, a la ecuación original vas a despejar una de las variables. Viste que acá yo tengo 2,5x más 5y más z igual a 0. Vos despejás una letra. De esas 3 letras que aparece, vos despejás una. ¿Cuál de las 3 querés despejar? X podríamos despejar. O Z capaz porque no. ¿Cuál quedaría mejor? Me va a quedar mejor z porque los otros tienen coeficientes. Claro, por eso. Claro, exacto. Perfecto tu observación. A mí me conviene z, o sea que si yo despejo z,
esto me va a quedar así. Z igual 2,5x, que es positivo, pasa hacia el otro lado como negativo. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí. Y esto que está sumando va a pasar restando. Menos 5. ¿Hasta ahí me Sí. Perfecto. Entonces, esta forma de hacer es el procedimiento para probar que sea sistema generador. ¿Sí? O sea, que el procedimiento que yo te estoy explicando es la justificación o la demostración de que los elementos que voy a encontrar son generadores de S. ¿Sí? Recordemos que la consigna era una base, hallar una base de S. Una base es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto que está dentro de S. ¿Sí? Que en la teoría, seguimos la teoría, se usa la letra B. ¿Sí? La letra B mayúscula es la noción de base. Y este conjunto está dentro de S. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Perfecto. Bueno, ¿vos te acordás cuál era la definición de base? No. No. Bueno, un conjunto es una base de un espacio vectorial si es linealmente independiente y sistema de generadores de S. ¿Me podría repetir esa parte así como apunte? Ajá, vamos de vuelta. Ajá. Un conjunto Ajá. es una base del subespacio Sí. si es linealmente independiente y sistema de generadores de S. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer, o sea, te digo hacia cuál es el camino que tenemos que hacer. Vamos a mirar la ecuación y despejar una de las variables. ¿Sí? Sí, sí. Luego, con la variable despejada, nosotros vamos a reemplazar la terna genérica de S. Fíjate que la terna genérica era X y Z. Pero nosotros recién vimos que Z despejada era todo esto. ¿Me seguí o no? Sí, lo sigo perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vector B, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. X y, pero la letra Z ahora lo voy a reemplazar por esta forma que tiene. Menos 2,5 de X menos 5y. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Todo esto era Z. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí, sí. Perfecto. No perdamos de vista que la letra X y la letra Y son números reales. O sea que la letra X y la letra Y son números reales.
¿Sí? Son números variables. No sabemos quiénes son, pero son números reales. Ujú. ¿Estamos? Sí. Bien. Una vez que le damos la forma a nuestro vector, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a desmenuzar, lo vamos a separar en suma de vectores, donde esa descomposición tenga solamente una de las variables en cuestión. Fíjate que el vector que tengo tiene dos variables, tiene dos letras, x e y. Entonces, yo lo que voy a hacer es la descomposición en dos vectores. ¿Por qué voy a descomponer en dos vectores? Porque uno es la letra x y el otro se va a tener a la... ¿Se entiende o no? Esa parte no entendí muy bien. Si me podría repetir. ¿Viste que el vector original tiene dos letras? Sí. La X, o sea, el vector tiene dos letras dentro. Entonces voy a separar las letras X por un lado y las letras Y por el otro. O sea, que en las componentes tengan por un lado solamente letra X y por otro lado solamente letra Y. Entonces, miremos lo siguiente. La primera letra es X. Yo X. ¿Sí? Recordemos que son ternas. Entonces tengo acá primera componente, segunda componente y tercera. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, ahora sí. Entonces, empecemos despacito. Empezamos con la letra X, que es la que tenemos acá. X. Primera componente. La segunda componente no tiene letra X. ¿Ves? Esta es la primera componente, esta es la segunda componente y esta es la tercera componente. La primera componente tiene X, la segunda componente no tiene X. La componente no tiene letra X. Y la tercera componente tiene letra X, que es el menos 2,5. Acá, menos 2,5. ¿Sí? Recordad que lo que quiero hacer es separar en dos vectores donde uno solamente tenga letra X y el otro solamente tenga letra Y. Sí. Ujú. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos ahora al segundo vector que tenga solamente letra Y. Yo lo que tengo que saber es que tengo que tener tres componentes. Primera componente, segunda componente y tercera componente. Bueno, entonces miramos acá. Primera componente. En primera componente no tengo letra I. ¿Sí? Entonces ponemos Porque 0. tengo solamente letra X. Ujú. Exactamente. Lo contamos con un 0. La segunda componente tiene letra I. Entonces pongo letra I. Y la tercera componente tiene menos 5i. Ahí. Y así va a quedar parcialmente mi vector. ¿Lo ves o no? Sí. Ahora, ¿cómo yo sé que esta descomposición lo hice bien? X más 0
es X. 0 más Y es Y. Menos 2,5. Menos 5. Los resultados coinciden. Ah, claro. ¿Lo ves o no? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Yo lo hago con la primera. Esto es por suma de vectores. Sí, X más 0 es X. sí. Y, perdón, 0 más Y era Y. Y Ujú. menos 2,5 menos 5 y me da todo el resultado. Menos 2,5x menos 5y. O sea que la descomposición lo iría, porque yo voy a sumar y me da el vector original. Claro, perfecto, así es. Muy bien. Entonces, no damos de vista que tanto la letra X como la letra Y son números reales, son escalares. ¿Sí? Yo hablo así vulgarmente, son letras, pero en realidad son números, son escalares. Entonces ponemos X e Y pertenecientes a R. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Perfecto. Bueno, todavía no terminamos. Tenemos que buscar los vectores generadores. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar la definición de producto escalar vector. O sea, lo que vamos a hacer es como si, porque en realidad no lo es, sacar a factor común. ¿Sí? Fíjate que acá tenés la letra X, entonces como que vos saques la letra X como factor común, pero no es factor común, es por la definición de producto escalar vector. Entonces yo la letra X de vector. Saco X, paréntesis. Al sacar la letra X me quedo con 1. ¿Sí? ¿Me seguís? sí, 0, el 0 sigue siendo el mismo. Y acá saco la letra X y me quedo con menos 2,5. ¿Hasta ahí me seguís o no? sí. Bien. Lo mismo vamos a hacer acá. Usar la definición del producto escalar. Es como si sacara factor común, es como que saque la letra de los vectores. Claro. Más saco la letra Y. Este lenguaje de hablar de sacar la letra Y es así un lenguaje entre nosotros dos, es un lenguaje vulgar, porque la terminología correcta es, bueno, uso la definición de producto escalar, ¿sí? Sí, Porque vos le dices a tu profesora, bueno, saco la letra y te va a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, no, es que vos me entiendas, es para que hablamos más en criollo. sí, ¿Sí? Bien. Entonces, cuando saco la letra I, o sea, uso la definición del producto escalar vector, me queda I. El 0 queda como está. sí. Esta I se transforma en 1 y esto se transforma en menos 5. Hasta ahí me... Sí, Y no perdamos de vista, tanto la letra X como la letra Y son escalares, son números reales. Y fíjate a qué conclusión he llegado. Mira, este es el vector que uso y este es el vector que uso.
¿Me seguí? ¿Me podría repetir esa última parte? ¿Me va haciendo? Sí. ¿Te perdiste? Sí, sí. Bien. Hasta esta parte me seguiste de que Hasta ahí sacaba sí, las letras. las letras y así. Bien, hasta ahí estábamos todos. Sí, bárbaro. Una vez que sacar letras, los vectores que te quedan, o sea, los números, las componentes de números que te quedan, eso van a ser los vectores que generan el subespacio S. O sea, que lo que vas a decir es, bueno, mi conjunto B va a estar armada por 1, 0, menos 2,5 y por el vector 0, 1, menos 5. Y ahí encontré los dos vectores que generan todo el subespacio S. ¿Se entiende? Este conjunto genera todo S porque este vector, ¿se ve ahí o no? La letra B corta. Sí, se ve. Bien, este vector es combinación lineal de estos dos vectores que están. O sea, a la expresión que llegamos a la conclusión es que B es combinación lineal de los vectores 1, 0, menos 2,5 y el vector 0, 1, menos 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís o no? Sí, sí. Estoy tomando Bien, apuntes. perfecto. Vos todas las dudas que no entiendas me vas a preguntar. Sí, ahí voy tomando entonces, porque por ahí, no sé, hay ejercicios que son similares, y pues no los entiendo, y cuando miro, porque tomo todos los apuntes que usted me dice, y después miro el ejercicio, esto, tengo que seguir, sigo los pasos, tipo. Claro, hay algunos que, a ver, hay algunos que van a ser muy mecánicos. O sea, solo entendiste la estructura de un ejercicio, las otras, por más que cambien los números, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, el razonamiento es exactamente igual. Había conseguido justamente unos drive, Ajá. sería de años anteriores, sería que, ¿se acuerda que hubo clases virtuales y eso? Ah, sí, con la pandemia. Y eso, no sé, me sirvieron muchísimo, tipo. Sí, por supuesto, viste que todos esos materiales que encima es afín a la materia, eso va a servir un montón. Porque viste que vos mirando los diferentes ejemplos y de los distintos tipos de ejemplos y ejercicios, eso te va enriqueciendo, digamos. Sí, yo me miro todos los videos, cuando puedo busco en YouTube y eso me ayuda bastante. Sí, eso está bueno. Bueno, entonces hasta acá probamos que este conjunto es generador de, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque un vector cualquiera de S se puede expresar como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Ah? O sea que acá yo ya probé, con esto estoy probando, ahí yo probé que el conjunto es generador. Lo que hicimos fue probar que es generador. Sistema de generadores. Bueno, ahora tengo que probar que sea linealmente independiente. Entonces, tenemos dos opciones para poder analizar si el conjunto es linealmente independiente. La más rápida, la más cortita, es bueno.
Como tengo dos vectores, analizo sus componentes. Si las componentes son proporcionales, entonces el vector es linealmente dependiente. Y sus componentes no son proporcionales, el conjunto, o sea, los dos vectores son linealmente independientes. A ver, ¿a qué me refiero con proporcionales? Las componentes. Cuando me refiero a proporcional, me refiero a que yo hago primera con la división, primera me tiene que dar lo mismo que segunda con segunda y tercera con tercera. O sea, las tres divisiones me tienen que dar el mismo número. Nosotros, 1 dividido 0. 1 dividido 0 no se puede, no existe. No existe en álgebra. ¿Sí? 1 dividido 0 en álgebra no se puede. En cálculo sí, acá no. 1 dividido 0 no se puede, no existe. Esta división ya no existe, no tiene sentido analizar las otras componentes. O sea, una componente no se puede. Entonces quiere decir que estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? O sea, que como las componentes no son proporcionales, los vectores son linealmente independientes. Bueno, ¿a qué me refiero con componentes proporcionales? Bueno, vamos a suponer de mentirita, Esto hacemos un paréntesis, porque ahora voy a inventar un ejemplo donde las componentes sí son proporcionales. Bueno, acá, voy a armar otro conjunto. Así. ¿Hasta ahí se ve? ¿Se entiende más o menos? Sí, se ve. Bien. Bien. Este análisis que estamos haciendo solamente me sirve cuando tengo dos vectores, Solamente cuando tengo dos vectores, este análisis se puede hacer. Entonces, miremos acá. Si yo quiero saber si estos vectores son proporcionales, sus componentes, pues lo que es lo siguiente. Tomas la primera componente dividido en la primera. Haces 3 dividido 9. 3 dividido 9, simplificado, te da un tercio. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien, esa es la primera componente. Segunda componente. 2 dividido 6. 2 dividido 6, simplificado, es un tercio. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Y si tomo la tercera componente, hago 5 dividido 15 y esto me da un tercio. Y fíjate aquí qué pasó. Todos los resultados son los mismos. Entonces, cuando pasa esto de que las divisiones de componente a componente son iguales, las tienen que coincidir sí o sí, estos vectores son linealmente dependientes. Estos dos vectores son linealmente dependientes. Bueno, ¿y qué pasa acá? Cuando hago la división de la primera componente con la primera, 1 dividido 0 ya me da que no se puede hacer.
Entonces, como una componente ya no se puede hacer, ya no tiene sentido analizar la proporcionalidad de las otras componentes. Por lo tanto, ya podemos asegurar que los vectores no son proporcionales y por lo tanto son realmente independientes. ¿Se entiende? Sí. Pero, O sea, cuando, o sea, como en ese caso, por ejemplo, o sea, ya no se puede realizar el ejercicio o... claro, cuando directamente ya hay una cuenta, como en este caso, que ya no se puede hacer, las otras dos quedan descartadas. Acá, por ejemplo, yo puedo seguir haciendo. Hago primera con primera, se puede hacer. Segunda con segunda, se puede hacer. Tercera con tercera, se puede hacer. Entonces, como las tres divisiones se puede, las tres divisiones coinciden, entonces, bueno, los vectores son linealmente dependientes. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esos tips? Estas Se va son entendiendo. propiedades que en tu ejercicio vos lo podés enunciar, ¿sí? O sea, utilizar las propiedades que en la profesión, en la teoría, vos lo podés usar acá en la parte práctica para justificar, ¿sí? Claro. Bien. Y bueno, esta era una parte para que vos tengas en cuenta cuándo eran proporcionales. Bueno, pero si volvemos a nuestro ejercicio original quedó así. Como la primera componente, la división de las primeras componentes ya no se podía, listo, decimos que las componentes no son proporcionales y los vectores son independientes. Bueno, entonces como estos vectores generan y son linealmente independientes, y todo podemos decir que B es una base de S. ¿Estamos? Esta sería la conclusión final. Decir, bueno, B es una base de S. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, una vez que tenemos una base, podemos sacar la dimensión de su espacio. Bueno, la consigna es, bueno, a ver, determiname la dimensión de S. Ahora te pide, bueno, a ver, ¿cuál es la dimensión de S? La dimensión de S es un número. Es un número. Este número que en principio no sabemos quién es, la dimensión es un número. Dimensión 1, dimensión 2, siempre tiene que ser un número entero. Dimensión 1, o sea, número natural, mejor dicho. Número 1, número 2, número 3, número 4, y así, etc. Entonces, la dimensión es un número. Bueno, y vos te preguntarás, bueno, ¿de dónde saco el número? Bueno, una vez que yo tenga la base, tengo que mirar cuántos vectores tengo. Tengo 1, 2. Como tengo 2 vectores, yo voy a decir que la dimensión es 2. ¿Me explico? O sea, como la base, o sea, la dimensión siempre se saca de la base. Si vos no tenés base, no vas a tener dimensión. ¿Sí? O sea que si a vos te piden, bueno, la dimensión, tenés que tener una base. Eso es inevitable. Bueno, como yo ya tengo una base, miro la cantidad de vectores. Tengo una más. Tengo 3.
del subespacio es, y ahí ya está. Ya está. Un ejercicio de parcial podría ser, bueno, que demuestres que la dimensión del subespacio fuera 2. Vamos a suponer que a vos te piden en el parcial que demuestres que la dimensión de este subespacio es 2. Bueno, entonces vos lo que tenés que acordarte es lo siguiente. Bueno, si me está pidiendo que demuestre que la dimensión es 2, lo primero que vos tenés que hacer es construir una base. Tenés que calcular la base, en otras palabras. Demostrar la dimensión significa encontrar base. Porque una vez que vos tenés la base, sacás la cantidad de vectores y ahí ya estamos dando la dimensión. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, te dejo un ejercicio para ahora, lo haces vos primero solito, ¿sí? Y después lo hacemos entre los dos, corroboramos, digamos. Claro. A ver. Vamos a suponer que esto es un ejercicio de parcial. Así usas un poco también tu ingenio a partir de lo que ya tenemos y se los vamos a inventar así. Tengo el conjunto S de los XA de 7R3 tal que 2X menos Y es igual a 0 y 3Y más Z es igual a 0. La consigna es demostrar que la dimensión de S es 1. Te propongo este ejercicio como desafío para que lo hagas primero solito. Hacelo ahora, ¿sí? Yo espero, tranquilo, y después lo hacemos entre los dos. Te puede pedir esto, ¿sí? Que demuestres que la dimensión de este subespacio ahora es 1. Ya no 2, sino que es 1. A ver, hacelo solito, despacito, ¿sí? Yo te espero y cuando estás, me decís, profe, ya está, y ahí lo debatimos entre los dos. ¿Te parece? Sí, sí. Resuélvelo. Yo estoy acá. Yo te espero. A ver, ¿cómo lo harías? Hacelo despacito. Si algo no se entiende, lo hacemos entre los dos. Profe, una consulta. Sí. En el caso de, por ejemplo, que ahí tener ahí, acá se lo despeja o se lo hace así como está, tipo, despejo alguna letra o así nomás. Por ejemplo, tener 2X menos Y, Ajá, despejarla ahí o exacto. Buena pregunta. Se despeja la variable. ¿Sí? Por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Y lo que podés hacer es lo siguiente. Despejar una de las variables. La variable que dejes acá, ¿sí? No tiene que ser la misma en la otra. Porque así dejas una
en función de la otra. Claro. ¿Sí? Entonces vos acá despejás una de las dos. Y la variable que vos dejás de acá no lo tenés que hacer del otro lado. Porque así te quedan en función de una sola. Claro. Es recomendable siempre despejar únicamente, por ejemplo, las variables que son tipo únicamente variables que no tienen número nomás. En caso, por ejemplo, si las tres tuvieran, o las dos en caso sería 2x menos 3y, suponete. Ahí no se despejaría porque estaría igualado a 0. Tipo. Bueno, en este caso, lamentablemente sí o sí vas a tener que despejar y va a quedar en una fracción. Vamos a suponer que acá tu 10 es un 3. Y bueno, Sí. lamentablemente fracción te va a quedar porque vos haces x igual a 3 y dividido 2. ¿Viste? O sea que sí o sí fracción te queda si todas las variables tienen coeficientes. Coeficientes no, que no sea el 1. Ah, esa parte. Y, o sea, y en caso, ¿cuál variable tipo es recomendable despejar, la que tiene mayores, o sea, mayor número o el menor? Y te conviene la que tenga siempre coeficiente 1. Y si las dos variables no tienen coeficiente 1, las dos. No importa. Si es el coeficiente menor o coeficiente mayor. Es lo mismo. O sea, sin ningún de uno, dejar la que vos quieras. Si no va a haber problema. Eso. Porque es lo Sí. mismo. Y en este caso, que sería tipo que estaría la z, por ejemplo, tener 3y más 5z, o sea, tengo que despejar distinto, en vez de despejar la x como en el primer caso, en el otro despejaría, suponete, la y o la z, Por ejemplo, si vos acá despejás x, ¿sí? La variable y queda de este lado, como variable libre. Sí, sí. Y acá vas a tener que despejar lo mismo. Vas a tener que despejar z para que te quede la variable y como libre. Ah, en esos casos debo hacer coincidir, tipo. Exacto, te conviene que una sola variable sea la libre. En el O sea, primer caso sería, en este caso, dejaríamos variable libre, tipo la z. claro. Si vos querés, vos despejás z acá, queda z, y esto que está sumando pasa restando, menos 3i. Claro. El otro va a ser. Entonces, la variable z depende de la variable i. Porque la i es la variable libre en este caso. Esta sería la libre. Esta que tiene el grado de libertad. Es la libre. ¿Me explicó, no? Sí, sí, esa siempre tuve tipo la duda esa, o sea, preferible preguntarle ahora que por ahí en algún otro momento. Claro, en cambio, a ver, siempre, o sea, siempre cuando despejamos, por ejemplo, nunca tiene que coincidir, por ejemplo, la que despejamos y siempre tenemos que intentar dejar una sola variable libre. Exacto. Y esa variable libre que queda tiene que ser tratar de ser lo posible la misma. Ah, claro, claro. Porque yo digo, bueno, z es menos 3i. La i, yo digo, bueno, la i es la variable libre. Entonces de acá yo voy a despejar x, no voy a despejar y, porque la variable y es la libre. Entonces voy a decir, bueno, 2x es igual a y. Yo sé que y tiene coeficiente 1,
Por lo tanto, este que está multiplicando va a pasar dividiendo. X igual a 1/2 de y. Y fíjate que ahí la variable y te queda otra vez libre. Claro, claro. O sea, a lo que voy es que dejes libre la misma variable en las dos ecuaciones. En ambos casos. Claro. A ver, ¿cómo procedería? Quedaría libre, entonces dejo eso. Profe, una consulta. Cuando tipo no tengo un número y lo tomo para base, sería para hacer tipo la suma. Cuando tengo tipo mi incógnita, suponete que es X, siempre lo tomo como 0. ¿En dónde? Supone, que acá tenemos tipo, yo que hicimos tipo de la base primero. Sí. O sea, que ahí que tenemos que ir haciendo la división después. Primero tomamos tipo, suponete, a ver, ¿cómo le podría decir? X, suponete que no tiene ningún número. Sí. Cuando no tiene ningún número en la suma tipo de la base, se lo toma como 0. Se lo toma como 0. En todos los casos sería que, que en la incógnita, siempre sería tipo una incógnita cuando no tiene ningún número, ¿no? Exacto. La componente que no tenga la variable en cuestión, le vas a poner un 0. Ujú. Y en este caso, por ejemplo, a mí me quedó tipo I negativo. ¿Cómo lo tomaría el I negativo? ¿Como 0 negativo o 0 únicamente? En este te quedó, en esta. No, en ese caso le pones 0 nomás. Porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces se le pone 0 nomás. Ujú. Sí, me pasó en ejercicio que tipo no supe cómo hacerlo cuando me quedan así, por eso la pregunta. Ok, a ver. Viste que vos tomás un vector de S, ¿no es cierto? Sí, Bien. Ese vector de S que vos tomás tiene tres componentes: X, Y y Z. ¿Está de acuerdo o no? sí, sí. O sea, este vector que vos tomás tiene tres componentes: X, Y y Z. O sea que D es X, Y y Z. Ujú. ¿Hasta ahí me seguís o no? Sí, Bueno, pero X acabamos de ver que es ¿qué? Un medio de Y. O sea, B es igual a X, dice que es un medio de Y, porque Y es la variable libre. sí. Entonces, en vez de usar esta letra X, voy a usar un medio. Poner un medio de Y. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, Bien. Coma. Después viene Y. Bueno, y el problema porque Y es una variable libre. O sea, que yo pongo Y.
Y después viene Z. Pero Z me dice que es menos 3i. Entonces me queda menos 3i. ¿Hasta ahí me seguiste o te perdiste? No, claro. Acá siempre, en vez de poner, por ejemplo, o sea, X, pone a qué está igualado, tipo, que es un medio I. Claro. Esta letra X vos le vas a reemplazar por la expresión que tiene. Claro, claro, claro. O sea que esa letra X vos vas a poner, en este caso, un medio de I. Porque vos necesitas ponerle en función de la variable libre. Entonces va a ser un medio de I. Profe, no Sí. no la había consultado, pero tipo, yo le estoy grabando tipo la clase, por eso las preguntas después lo vuelvo a mirar así y voy rehaciendo. Vale, no hay ningún problema. Después tenemos I, que es la variable libre. O sea, y ponemos I nomás, porque I no está igualado a nada. Entonces I es I. Eso no cambia. Claro. Pero Z sí. Z es menos 3i. Entonces yo voy a poner Z, donde está la Z, le voy a poner menos 3i. Le voy a reemplazar por la forma que tiene. Menos 3i. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí, sí. Y por ejemplo, ¿cómo sacaríamos tipo el subespacio en ese caso? Porque, Bien. Fíjate que acá el que nos queda es con una sola letra. La I perteneciente a R. ¿O no? sí, sí. Bueno, entonces, cuando me queda en función de una sola letra, no hay que hacer la descomposición, porque es una sola letra. La descomposición se hace cuando hay más de una letra. Cuando refiero a más letras diferentes. ¿Sí? Claro. Acá hay una sola letra que es la I. En el ejemplo anterior, yo tenía la X y la Y. Por eso yo expresé por un lado las X y por el otro lado las Y. Suma. Lo único que hay que hacer acá es sacar factor, o sea, no es sacar factor común. Vamos a aplicar la definición del producto escalar. Saco la letra I por definición del producto escalar y me va a quedar así. Mira. Un medio. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Yo saco esta letra I y me va a quedar 1. ¿Por qué me queda 1? Bueno, porque esta letra I acá tiene un 1 invisible. Entonces saco las letras nomás. Me quedo un medio, 1, y la tercera componente, menos. Con I real. ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, perfecto. Claro, claro. Ahora va teniendo pie y cabeza, como quien dice. Claro. Y ahí ya tengo el vector generador. Tengo un vector. Tengo uno solo. Claro. O sea, mi conjunto B va a estar formado solamente por el vectorcito, un medio, 1 y menos 3. O sea, ese conjunto va a tener un solo vector. Claro. Hay casos que tienen hasta 3 vectores o medio que, o no, 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 no creo. Sí,
Hay espacios que tienen hasta 3, R3, subespacios que tienen 3 vectores, pero no son linealmente independientes los 3. Hay que sacar uno para poder recién tener la base. Uno quedaría tipo libre, sería siempre, ¿o no? Sí, sí, hay que sacar el vector que es combinación lineal de los otros. Yo necesito hablando siempre en R3, Sí, sí, en Si ese yo tengo, caso. si yo tengo un plano, ¿sí? Pero tengas una idea gráficamente. Si yo tengo un plano, que es ese, hay ejercicios que como vos me estás diciendo, ¿sí? Que tienen 3 vectores, el origen. Tiene 3 vectores. El vector B1, el vector B2 y el vector B3. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. O sea, tenés 3 vectores que te están generando todo el plano. Pero a vos te estás pidiendo una base. Entonces, para tener una base, necesito tener un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo que haces es, cuando haces la construcción, vas a excluir, vas a sacar ese vector que es combinación lineal de los otros. Lo sacas y ahí te quedas con 2 vectores linealmente independientes que sigue generando todo el plano, todo el subespacio. ¿Me explico? Sí, sí, profe, o sea, usted tiene la guía, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, el tema 8 tipos de variedades lineales. Hay un ejercicio en el 7 que dice, día 7, ahí tenés del A hasta el C. A ver, ya. Sí, si no, igual si tiene su teléfono a mano le paso una foto. Ahí me encontré. El práctico 7, no, práctico 8. 8. ¿Qué ejercicio? El 7 Sí. dice, o sea, en cada caso determine si R y M son rectas paralelas, secantes o alabeadas. Exacto. Sí. ¿Cómo Para eso, plantearía? bueno, para saber si las rectas estamos en el espacio tridimensional, ¿no es cierto? Sí, Bien. A ver, vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Hasta acá se entendió esto? sí, perfecto. Bien. Profe, le estaba por consultar. Sí. O sea, no sé si queda alguna clase más. Sí, hasta diciembre tenemos clase, hasta el 15 de diciembre. Ah, perfecto. O sea, la voy a resolver después toda la guía, después que me explique. O sea, y le voy a pasar para el próximo viernes foto y usted me va diciendo los errores nomás ya para ir un poco más solo, ¿vio? Dale, perfecto. Sí, no hay problema porque yo también estoy acá con mi compu, así que yo voy mirando. Mientras estamos acá en clase, desde la compu, el WhatsApp web, yo voy mirando las fotos y ahí vamos charlando y vamos debatiendo. Sí, sí, porque por ahí son cosas que me sé equivocar, sea mínima, pero eso por ahí cuesta, ¿vio? Claro. Esta materia, ¿cuándo la pensás? ¿Vas a recursar la materia o vas a libre? La voy a rendir libre seguramente porque voy a probar. Sí, obvio. Probás y sabes qué temas son, pero bien, realizás. Paciente. Sí, sí. Bueno. El otro día vi que la chica que estaba anterior en la clase anterior tenían más largo el álgebra de ellos. Sí, esa chica es de Bahía Blanca. Ah, ahí damos distinto. Yo hago ingeniería acá sería. No, planteamos el álgebra medio por arriba nomás. Sí, ellos tienen un álgebra mucho más intensivo, mucho más complicado. Y a mí lo que me complica es física acá.
Ah, es normal. Sí. Entonces, vamos a mirar ejercicio 7, ¿no? El 7A. Te da la recta R. Del otro lado te da la recta M. Ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, para saber todo de las rectas, ¿sí? Si son rectas paralelas, si son rectas alabeadas, si son rectas secantes, vos lo que tenés que tener en cuenta son los vectores directores. ¿Sí? El vector director de variedades lineales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que mi vector director? Tengo que tener en principio la ecuación de la recta en forma paramétrica o en forma vectorial. Dice que esta variedad lineal, estoy hablando además de subespacios, sino de variedades lineales. Esta variedad lineal es generada por un vector. ¿Sí? Los números. ¿Ahí me seguís? ¿Me estás viendo? Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Entonces, mira lo siguiente. Esta variedad lineal es una recta porque tiene un solo parámetro, que es lambda. Lambda es un valor cualquiera. Y este lambda tiene coeficientes. -1, 3 y 1. ¿Me seguís hasta ahí o no? Sí. Bien. Bueno, esta es la segunda recta, así que yo le voy a llamar U al segundo vector. Entonces, los números que están adentro de esos parámetros, -1, 3 y 1, este es el vector director. Este se llama vector director. Es decir, es el vector que le está dando una orientación a la variable lineal M. ¿No? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿O más o Sí. menos? Sí, bien. O sea, sí, Ah, bien. Y estos números están sueltos, +1, que está suelto porque no está junto con el parámetro lambda, +1, -2 y -1, es el punto por donde pasa. O sea, este es el punto donde pasa la variedad lineal. Pasa por el punto 1, -2, -1. ¿Sí? Ese es el punto por donde pasa. Por acá pasa la variedad lineal. ¿Me seguís hasta no? sí. Bueno, entonces para saber si las rectas son paralelas, los vectores directores de las dos rectas tienen que ser paralelos o proporcionales entre sí. ¿Me explico? O sea, el vector director de la variedad lineal M con el vector
con el vector director de R, los vectores directores, ¿sí? Tienen que ser paralelos o tienen que ser proporcionales. O sea, tienen que ser linealmente dependientes. El director de la recta R con el director de la M. ¿Me seguís hasta ahí o no? Sí. Bueno. Entonces, fíjate que de acá... Bueno, ya saqué mi vector director. Me falta ver el vector director de acá. De este. Entonces yo necesito tener la ecuación paramétrica. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la ecuación paramétrica? Vamos a hacer la siguiente manera. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Me vas viendo? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Esta se llama ecuación simétrica de la recta. Esta que está acá. Es una variedad lineal. Es una ecuación simétrica. Y esta es una ecuación paramétrica. Bueno, yo lo que voy a hacer es pasar de la ecuación simétrica a la ecuación paramétrica. ¿Y cómo voy a hacer? La primera parte, x menos 1 sobre 3, le voy a igualar a un parámetro lambda. Sí. ¿Me lo podrías repetir? Sí, Bien, vamos de vuelta. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero pasar de esta forma, que se llama ecuación simétrica, quiero pasar a la forma paramétrica. Sí. Para poder hacer ese pasaje, para poder hacer esa transformación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera partecita, x menos 1 sobre 3, le voy a igualar a lambda. Lambda es un parámetro libre. Vos lo decretás. Igualo a un parámetro lambda. Lo mismo voy a hacer con la segunda componente. Y más 2 sobre 2 lo igualo a un parámetro lambda. Y lo mismo hago con el tercero. Z más 1 igual a un parámetro lambda. Así yo voy a tener mi ecuación paramétrica. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Ahora, de cada componente voy a despejar la variable que corresponde. De acá voy a despejar x, de acá voy a despejar y de acá voy a despejar z. Entonces, R va a quedar así. Entonces, este 3 que está dividiendo va multiplicando. ¿Me seguís? Sí. Este número que está restando va a pasar sumando. No. O sea que x me queda igual a 3 lambda más 1. ¿Bien? X. Lo mismo hago acá. Voy a despejar la letra I. Entonces, este número 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y este que está sumando pasa restando. O sea que me queda I igual a 2 lambda menos 2. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Y de acá hacemos lo mismo, despejo Z. Z es igual a este número que está sumando pasa a restar. Y ahí ya tenemos la ecuación paramétrica de la recta. ¿Lo veo?
Sí, sí. Entonces, una vez que tengo la ecuación métrica, voy a sacar el vector director. Le llamo B. A este le llamo U, el vector director. A este le llamo vector B, el vector director. ¿Cómo sacaba el vector director? Son las componentes, son los coeficientes del parámetro. ¿Me seguís? Sí, sí. O sea que va a ser 3, 2 y 1. ¿Me seguís o no? Sí, sí. Perfecto. Ahora analicemos cómo se comportan los directores. Si los vectores, las componentes de vectores directores son proporcionales, o sea, son linealmente dependientes los dos vectores, quiere decir que las rectas de R y M son paralelas. En caso contrario, vamos hasta acá, ¿no es cierto? Sí, sí, hasta ahí bien. Perfecto. Ahora, si las rectas son paralelas, o sea, si las rectas fueran paralelas, los vectores directos tienen que ser linealmente dependientes. Y que sean linealmente dependientes significa que las componentes, las divisiones entre las componentes, tienen que ser proporcionales. ¿Te acordás que lo vimos recién para demostrar para las bases? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a analizar componente a componente. Primera componente. 3 dividido menos 1. Menos 3. ¿Hasta ahí me decís? Sí. 2. Segunda componente. 2 dividido 3. Me da 2 tercios. Y acá ya estamos viendo que las componentes no son iguales. O sea que el vector B y el vector U no son paralelos. O sea, no son linealmente dependientes. ¿Lo ves? ¿O no? No me estoy dando cuenta. Bueno, mira así. Para que vos me entiendas. Estamos en el espacio tridimensional. ¿Ahí se ven bien mis ejes? Sí, sí. Tengo X, tengo Y y tengo Z. Vamos a suponer que R es la recta que viene acá. Esta es R. ¿Sí? Sí. Y esta recta R está pasando por el punto 1, menos 2, menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, fíjate que esta recta R, que es una lineal, tiene un vector director. El vector director es el que le da la orientación. Este vector director es el que le da la orientación a la recta. Es mi vector director. Si yo le cambio la dirección al vector director, la recta también va a cambiar de dirección. Yo a este vector le corro para acá, la recta R también se va a correr. Ah, claro, están tipo, o sea, ¿cómo le podría decir? O sea, ahí se hacen un cambio, tipo, sería los puntos hacen los cambios. Claro. ¿Se entiende? Sí, si se mueve uno, se mueve el otro, claro, claro. Perfecto. Si se mueve este, ponele que se mueva para acá,
La recta R también se va a mover. Para donde apunte, para donde vaya el vectorcito que está en color rojo, también se va a ir la recta. Claro. Siendo así, sería casi imposible que se choquen, claro, claro. Claro. Entonces, este vectorcito que está en color rojo es este vector, 3, 2, 1. ¿Hasta ahí me seguís o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahí tenemos la recta R. Bueno, si hacemos el análisis con la recta M, pasaría algo similar. Yo tendría por acá la recta M. Y fíjate que esta recta M también va a tener su vector director. ¿Sí? Que si fuesen paralelas, el vector director de M tiene que ser proporcional al del color rojo. Este es U. O sea, vos tenés acá la recta M y acá la recta R. Si estas dos son paralelas, es porque sus vectores directores son proporcionales. ¿Me explico o no? ¿Se ve? ¿Te imaginas? Acá está R, acá está M. Si fueran paralelas, sus vectores directores tendrían que ser proporcionales. Porque así, para donde van los vectores directores, las rectas paralelas apuntarían hacia donde van los vectores directores. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es analizar si el vector director de R es proporcional al vector director de M. O sea, para analizar si son proporcionales, lo que habíamos recién hablado, tendrían que ser linealmente dependientes. Y para que sean linealmente dependientes, las componentes, la división de las componentes, tienen que ser las mismas. Tiene que dar la misma división. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Entonces yo hago 3 dividido menos 1 me da menos 3. Que es la primera componente. Después hago 2 dividido 3. Ahí ya me da 2/3. Sí. Y ahí ya me estoy dando cuenta que con las componentes no me dan proporcionales. O sea que estas rectas no son paralelas, porque vectores directores no son proporcionales. O sea que ya podemos decir que R y M no son paralelas. Claro. Ahora sí. Aquí estamos. Sí. Bueno, lo que nos queda hacer, es ver si son secantes. Si son secantes, ¿no es cierto? Quiere decir que se tienen que tocar. ¿Sí? Porque fíjate que te pregunta, ¿paralelas, secantes o aladeadas? Aladeadas significa que no son paralelas, como en este caso, y no están dentro de un mismo plano. ¿Estamos? Pero yo sé si las dos se cortan o no. ¿Cómo? Yo lo que quiero ver es si estas dos rectas se cortan o no. Sí, o sea, quiero ver si una recta con la otra se tocan. Hay punto de intersección entre las variables lineales. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí.
Bueno, entonces, estamos de acuerdo de que paralelas no son. No son paralelas porque los vectores directores no son linealmente dependientes. ¿Eso notaste? Eso que, o sea, cuando son linealmente independientes, ¿cómo? O sea, las rectas son, ahí anotarle en teoría, las rectas son paralelas. Las rectas son paralelas si sus vectores directores son linealmente dependientes. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, paralelas sabemos que no son. Bueno, yo lo que quiero saber es si las rectas se cortan. O sea, si las rectas tienen puntos en común, si se intersectan. ¿Sí? Quiero saber si la variedad lineal R se toca con la variedad lineal M. Eso es lo que quiero saber. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer? Necesito la ecuación paramétrica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno. Si las rectas se tocaran, o sea, si las dos rectas se intersectan, tendría que haber un valor de lambda que esté en R y un valor de lambda que esté en M. ¿Me seguís o no? Sí, sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el método de igualación, porque nos va a quedar un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones usando el método de igualación, como en la escuela secundaria. Fíjate que acá te dice que x es igual a menos lambda más 1. Y acá te dice que x es 3 lambda más 1. Yo lo que voy a hacer es igualar los lambdas. Es decir, que voy a hacer menos lambda más 1 igual a 3 lambda más 1. ¿Me seguís? Sí. Lo mismo para la segunda ecuación. 3 lambda menos 2 es igual a 2 lambda menos 2. ¿Me seguís o no? Sí, sí. Perfecto. Y lo mismo hacemos con la tercera componente. Lambda, un lambda menos 1 es igual a un lambda menos 1. ¿Me seguís? Sí. Bien. Y resolvamos las tres ecuaciones. Me queda menos lambda menos 3 lambda igual a 1 menos 1. Menos 4 lambda igual a 0. Donde lambda es 0 dividido menos 4. O sea que lambda es 0. Vamos que lambda es 0. ¿Sí? Sí. Bien. Hacemos lo mismo acá. 3 lambda menos 2 lambda es igual a menos 2 más 2. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver. Sí. Eso este sería para determinar si es secante. Claro, exacto. Lo que queremos saber es secante. Entonces hacemos la igualación.
Ah, claro, claro. Ahí que estaba esa duda tenía. Paralelas ya no son. Tenemos que analizar que sea secante. Bien, seguimos. Entonces me quedaría 3 lambda menos 2 lambda me da lambda. Y menos 2 más 2 me da 0. O sea que lambda que me da coincide con el lambda que me da. Si los lambda fueran diferentes, las rectas no serían secantes. ¿Cómo, profe? Si los lambda fueran diferentes. Si los lambda fueran diferentes, las rectas no serían secantes. Ah, sí, sí. Ya. Bueno, como lambda vale 0, yo pongo acá 0. Me queda menos 1 igual a menos 1, lo cual esto es verdadero. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Ahí bien. Entonces, como los lambdas me coinciden todos los lambdas valen 0, lo que hacemos es poner el número 0 acá o acá para encontrar el punto. Repito de vuelta. Con lambda es el mismo, que vale 0, voy a reemplazar en R o en M para encontrar el punto de intersección. Entonces, voy a reemplazar en R. En R me va a quedar X igual 3 lambda por 0 es 0, más 1, 1. Y igual 2 lambda por 0 es 0, menos 2, menos 2. Z igual 1 por 0 es 0, menos 1, menos 1. Y acá encontré el punto de intersección. O sea, que R intersección M es el punto 1 menos 2 menos 1. O sea, estas dos rectas son secantes. ¿Entendió esta partecita o más o menos? Sí, más o menos, sí. Bien. ¿Está? Bueno, viste que ahora, ¿cuándo va a ser alabeada? Va a ser alabeada cuando los vectores directores, ¿sí?, no son linealmente dependientes y la intersección entre las dos es vacío. O sea, no voy a encontrar valores lambda. En ese caso, caemos en el tipo de rectas alabeadas. ¿Me explico o no? Sí, sí. Hasta ahí bien. Bien. Entonces, lo que te propongo es que vos hagas cuando estés más tranquilos el B y el C, hacelo solito, y en la otra clase del otro viernes me lo pasás y lo compartimos y ahí lo analizamos entre los dos. ¿Te parece? Sí, perfecto. Así estaría bien. Tipo, ahí. O sea, hay ejercicios que no se hacen mecánicamente, la mayoría de acá, pero por Sí. ahí quise profundizar un poco para entenderlo, así. Claro. Sí, sí. Me, me pasó, Perfecto. me pasó la última vez, tipo, que me presenté a rendirla libre. Sí. Hice, o sea, porque vos hacías la parte práctica y te hacen un par de preguntas ahí, unas demostraciones, y no supe cómo explicarlo, más que los ejercicios estaban bien, pero me faltó explicar, ¿viste? Me tomaron complejos, funciones y tipo polinomios. Sí.
¿Y no le alcanzaste a sacar fotos para ver como el modelito de cómo era? No, pero tengo un compañero que le sacó foto, o sea, le iba a pedir. Ah, bueno, y después me lo pasás al privado y ahí y después lo miramos entre los dos. Sí, sí, ¿Está? Bueno, sí, entonces, bueno, te queda entonces como tarea cuando vos puedas hacerlo y el viernes que viene debatimos de vuelta cómo te quedó el ejercicio B y C. ¿Te sí, parece? ahora me voy a dedicar de lleno a esto porque justamente rendí bien en todo, así que me voy a dedicar a esto Ah, principalmente. perfecto, te queda tiempito entonces para estudiar directamente esto. Sí, eso es lo que estaba buscando porque no podía dejar las materias que estaba cursando de lado. Claro, no. Hiciste muy bien. O sea, apuntar las materias que ya estás cursando y la tratás de regularizar. Y las que son libres, es así, es para cuando tengas tiempo. Pero sí, hiciste muy bien en priorizar las materias que estás cursando ahora, te dedicas a estudiar esto y después otras. Sí, sí, Bueno, entonces, nos vemos el viernes siguiente. Entonces, como tarea esos dos ejercicios, sí, pasámelo y después lo debatimos acá en clase. sí, perfecto. Gracias. ¿Está? Sí, sí, Bueno, estamos entonces. gracias. Chao. Chao.